Bienvenido seas a este video en el cual el día de hoy te contaremos una anécdota titulada como Un gran disgusto. Jairo, o como le decían sus amigos, Pablo, era un niño algo extraño. Él, desde chico, estaba solo, no tenía quien le diera de comer. Él se ponía a trabajar en el campo, ayudando en lo que podía. Y poco a poco así fue ganándose la vida. Y conforme avanzaba el tiempo, él hacía más tareas diferentes e incluso por aportar buenas ideas al lugar donde trabajaba, de vez en cuando era reconocido con un pago un poco más generoso. Él se había vuelto un agricultor muy sabio. No había cosa que él no supiera al parecer, sobre todo en cuanto a eso se refiere. Después de tiempo que juntó dinero, logró comprar su propia casa por primera vez. Él dejaría de pagar renta. Su casa inicialmente solo era un terreno baldío en el cual incluso no había ni siquiera pasto. Parecía ser un terreno infértil. Él construyó un cuarto y después otro y después otro. Así es como su casa ya era un poco grande, tenía casi 5 cuartos diferentes. Él empezó a arreglar más e incluso intentó poner pasto en ciertas partes, pero la verdad es que siempre se le moría. Él estaba bastante pensativo, ya que cómo era posible que un pasto no se le diera después de tantas cosas difíciles que sabe hacer y que un simple pasto no lo pudiera poner. Así lo decía él. Y lo intentó varias veces y simplemente fracasó. Incluso le pidió consejos a su patrón. Lo siguió y volvió a pasar lo mismo. Simplemente parecía que la tierra era totalmente infértil, tanto que ni siquiera podía existir el pasto sobre esta. Pasó el tiempo y simplemente se resignó, pero una buena mañana, al despertar y estar a punto de irse a su trabajo, se dio cuenta que había unas pequeñas plantas. Él de lejos pensó que era el pasto, que eran las semillas que había tirado, que de seguro ya estaban brotando. Y la sorpresa fue para él que no fue así. Después recordó que ni siquiera había puesto semillas en este pedazo donde estaban estas plantas. A él claramente no le gustaban, simplemente las arrancó. Eran pocas, así que no tuvo problemas en quitarlas con las manos. A los días se percató de que otra vez estaban ahí y cada vez eran más. Él empezó a buscar la raíz de dónde estaban surgiendo estas y se encontró con que parecía que salían debajo de su casa, debajo de uno de los cuartos. Pero él estaba muy sorprendido, ya que él había visto que ahí no había nada claramente, porque ese era el último cuarto que construyó, y en todo ese tiempo se había percatado de que ahí no había absolutamente nada. Él se ponía a pensar que tal vez le dieron semillas equivocadas y no eran las del pasto, por lo cual tomó otro puño y los puso en una maceta, e increíblemente mejor en la maceta sí surgió el pasto, pero seguía siendo lo mismo en el suelo de su propiedad. No.
Cada vez que veía estas plantitas, él las arrancaba. Algo le disgustaba más porque le recordaba a su frustración de no poder poner el pasto. Se cansó de todo esto, así que simplemente tapó toda la parte de terreno con cemento y unos bonitos azulejos. Parecía una especie de rampa. Al año se dio cuenta que se estaba levantando el suelo donde había puesto el cemento y había hecho aquella bonita bajada. Y al quitar un pedazo de azulejo, se dio cuenta que lo estaban moviendo y estaban rompiendo eran estas plantas de nuevo. Él estaba muy molesto e incluso trajo algunas cosas de su trabajo, como algunos ácidos, y los tiró al piso para que no se pudiera volver a dar esta planta. Pero esto no frenó ahí. Es más, ni siquiera estaba cerca de poder tener un fin esto, porque después se percató que no solo estaba en ese lado, sino ya en otros lados todo esto. Él se obsesionaba bastante, como ninguna otra persona, con las cosas. Más cuando no le salían bien, lo tomaba como un reto, y este reto estaba siendo el más imposible de superar para él. Aceptó el hecho de que no podía hacer nada él, así que simplemente llamó a otras personas para que analizaran la situación, del por qué estaba surgiendo todo esto. Estas personas le dijeron que no había como tal ninguna raíz de donde todo esto desembocara, sino que parecía que alguien estaba tirando las semillas en las partes de su casa, que por eso era que volvían a aparecer una y otra vez. Él, furioso, instaló unas cuantas cámaras en su casa para ver quién era el gracioso que le estaba haciendo pasar este mal trago. Y por más que vigiló y vigiló, no encontró a nadie en absoluto. Otra vez aparecían esas plantas y él cada vez más desesperado. Recordó incluso un cuento de la infancia que le había contado un viejo loco, en el cual le decía que había una planta mala, la cual empezaba a surgir de todas partes sin razón alguna, y que ésta poco a poco buscaría apropiarse de las cosas y al final buscaría apropiarse de ti mismo. A pesar de sonar una historia muy real, esto que le contaron, él era muy supersticioso y creía en esto, porque incluso cuando se lo contaron cuando estaba chico, él estaba muerto de miedo. Y hasta la fecha seguía creyendo en esta historia, por lo cual empezó a tomar como otras alternativas que ya no eran relacionadas a la cosecha. Incluso empezó a rezarle a algunas cosas malas en búsqueda de que ya no siguiera este problema, y aún así todo seguía igual. Él, obsesionado con sus ideas, empezaba a escuchar voces en su cabeza, y entre esas voces le decían cosas que simplemente no estaban bien. Su desesperación llegó a tanto y fue tan extrema que él un día amaneció sin vida en su casa, porque él mismo se había encargado de quitársela.
Después de una investigación más detallada y con gente un poco más preparada, se dieron cuenta que precisamente sí, alguien traía las semillas. Quien traía las semillas era Pablo. Pablo traía las semillas en sus botas, ya que donde trabajaba no pudo recordar él que había muchas de esas plantas en el suelo y había demasiadas semillas. Entonces, él, en sus botas, las traía llenas de estas semillas y cuando caminaba por su casa, él solo las iba esparciendo sin darse cuenta. Esto es un ejemplo de qué tan grave puede llegar a ser una obsesión. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Esto es El Rincón del Terror.